Regresé a casa antes de lo habitual y me encontré en mi habitación a un equipo de pintores. La esposa de mi hermano estaba al mando. Este es el tono, y los zócalos también hay que cambiarlos. Queremos que todo esté perfecto para la mudanza. Mi hermano asentía como un muñeco, y mis padres estaban a su lado, sonriendo con aprobación. Al día siguiente, mi madre fue la primera en llamar. Chloe, ¿qué has hecho? La policía vino a vernos. Se llevaron a Ryan. Dicen que presentaste una denuncia. Bueno, empecemos desde el principio. Me llamo Chloe. Tengo 33 años. Trabajo en un importante estudio de diseño, dedicándome a interiores para clientes adinerados. Pagan bien y el trabajo me gusta, pero esta historia no es sobre mi carrera. Es sobre cómo una sola decisión puso de cabeza a toda mi familia. Hace 6 meses, decidí comprar una casa. No un apartamento en un complejo residencial monótono, ni un estudio en una torre de cristal. Una casa de verdad. Encontré un anuncio en Zillow, se vende terreno con construcción. Requiere reparaciones. Eso era quedarse corto. En las fotos se veía una ruina de finales de los 70. El estuco se caía a pedazos, la cerca estaba torcida y el terreno había crecido tanto que necesitabas un machete. Pero vi el potencial y, lo más importante, mi propio patio, mi propio terreno. Estaba harta de vivir en apartamentos de alquiler, de escuchar el taladro del vecino los fines de semana y de preguntarme cuándo la casera decidiría subir el alquiler. El precio era ridículamente bajo, precisamente por su estado. Me aprobaron la hipoteca rápidamente, gracias a que mi sueldo me lo permitía. Mis padres recibieron la noticia como una ofensa personal. En la comida del domingo, mi madre casi se ahoga con la ensalada de papa. Chloe, ¿te has vuelto loca? La gente normal compra viviendas listas para habitar. ¿Para qué quieres ese dolor de cabeza? Mi padre, en silencio, se llevaba el dedo a la sien, y mi hermano menor, Ryan, añadió su valiosa opinión, hermanita, pero si es un desastre total. Yo preferiría un estudio en un condominio nuevo. Su esposa, Jessica, estaba sentada con una cara como si yo hubiera anunciado mis planes de mudarme a una cueva. Ella es de las que se creen expertas en todo, aunque no ha trabajado ni un solo día en su vida. Tiene un blog sobre maternidad consciente con 200 seguidores. Pero a mí no me importaba. Yo no veía ruinas, sino mi futuro hogar. Además, gracias a mi trabajo, conocía a toda la gente necesaria, desde contratistas hasta electricistas. Firmé el contrato, recibí las llaves y me quedé en medio de la sala de estar desconchada con una sonrisa tonta. Mío. Todo mío. La renovación se alargó durante 6 meses infernales. Conocí todos los círculos del apocalipsis de la construcción. Resultó que la instalación eléctrica era de la época de la administración Carter y necesitaba un reemplazo total. El techo goteaba tanto que podías poner tinas debajo. Y cuando levantamos los pisos, encontramos un ecosistema tal que podrías llamar a biólogos. Pero los chicos de nuestro estudio fueron un tesoro, me hicieron un descuento increíble, cobrándome la mitad de su tarifa habitual. Estaré regalándoles botellas de buen whisky durante medio año para agradecérselo. Los fines de semana se convirtieron en maratones por tiendas como Home Depot. Ahora puedo hablar durante horas sobre tipos de imprimación y las ventajas del porcelanato. Tenía las manos llenas de callos y la espalda destrozada, pero la satisfacción de ver cómo de las ruinas surgía una casa era indescriptible. Primero me ocupé del techo y la electricidad, luego las paredes, los pisos y la plomería. La cocina la hice minimalista pero funcional. Y el patio, esa es otra historia. Arranqué la maleza, planté flores, instalé un cenador. Incluso hice un pequeño huerto por puro gusto. Y entonces, cuando todo estuvo listo, decidí organizar una fiesta de inauguración. Justo me encontré a la familia en una de sus reuniones dominicales. El próximo sábado los invito a todos a mi casa. Para que vean, por fin, cómo quedó. Jessica soltó una risita. No fue una simple risita, sino una desagradable, con doble sentido. Ay, no, qué flojera ir hasta ese cuchitril.
Seguro que todo está chueco y mal hecho. Casi me atraganto de la insolencia. De hecho, hice una renovación completa. Pero si no quieres venir, no vengas. Se puso roja como un tomate y se cayó. El resto de la noche se quedó enfurruñada en un rincón. Mis padres y Ryan prometieron venir, aunque no se les veía mucho entusiasmo. El sábado a las 6 de la tarde se reunió un grupo excelente, colegas, amigos, incluso los vecinos se acercaron. Todos exclamaban, tomaban fotos, preguntaban por los materiales, pero mi familia no aparecía. Llegaron 1 hora y media después, con unas caras como si hubieran venido a un funeral. Pero en cuanto cruzaron el umbral, se quedaron con la boca abierta. Dios mío, Chloe, mi madre hasta soltó una lágrima. Esto es una obra de arte. ¿De dónde sacaste tan buen gusto? En ese momento, sentí un gran alivio. Por fin lo entendían. Mientras tanto, Jessica, esa tonta, andaba buscando algo que criticar. Se asomaba detrás de los muebles, pasaba el dedo por los marcos de las ventanas, examinaba las esquinas. Un espectáculo patético. Luego desapareció por un momento, regresó con aire triunfante y anunció a toda la sala, pues el color de la habitación es un asco total. Yo sin duda lo volvería a pintar. Sonreí dulcemente. Cuando tengas tu propia casa, la podrás pintar hasta de rosa con lunares. Todos conocían su obsesión con el color rosa, todo su Instagram está en esos tonos. Jessica se enfureció. Ryan, nos vamos ahora mismo. Mi hermano me miró con cara de disculpa, pero la siguió como un perrito. Mis padres también empezaron a despedirse, claramente disgustados. En cambio, los demás invitados se divirtieron hasta la medianoche. Y, sinceramente, sin mis parientes, la fiesta fue incluso mejor. Una semana después, mi madre me llamó, Chloe, ¿puedo ir a verte? Sola, sin todo este circo. Quiero verlo todo con calma. Y de verdad vino. Pasamos un tiempo maravilloso, tomamos té en la nueva cocina, paseamos por el terreno. Me confesó, sabes, tu padre y yo nos equivocamos. Eres increíble. Estoy muy orgullosa de ti. Cuando se iba, le di una llave de repuesto. Por si me voy de viaje, para que riegues las flores o le eches un ojo a la casa. En los meses siguientes, mi madre venía a menudo. A veces traía comida, otras simplemente a tomar un té. Fue genial, como en los viejos tiempos. Pero de Ryan y Jessica, ni una palabra. Mi hermano me escribía de vez en cuando tonterías por mensaje de texto, pero nada sobre la casa. Jessica desapareció por completo del mapa. Y gracias a Dios. Mi padre se mantuvo neutral, no me ignoraba, pero tampoco se moría de ganas por visitarme. Pasaron 4 meses. Ya me había instalado, el trabajo iba viento en popa, e incluso había empezado a salir con alguien. La vida se había acomodado. Y entonces, una llamada de mi madre. Su voz sonaba extrañamente animada. Chloecita. Ven a comer el sábado. Hace mucho que no nos reunimos toda la familia. Algo no me gustó, pero acepté. Al fin y al cabo, los extrañaba. El sábado llegué. Ryan y Jessica ya estaban allí. Mi hermano me sonrió de oreja a oreja. Hola, hermanita. ¿Cómo estás? Demasiado amable. Sospechosamente amable. Jessica apenas me miró, pero al menos sin un odio evidente. Nos sentamos a la mesa. Mi madre se había esmerado, su estofado de res es su plato estrella. Al principio, la conversación fue forzada. Todos fingían cortesía, preguntando por el trabajo, hablando del clima. Justo estaba contando sobre un cliente caprichoso que había cambiado el concepto 3 veces cuando mi madre, de repente, dejó el tenedor y me dedicó una sonrisa empalagosa. Chloecita, tenemos que hablar de algo, dijo con la misma voz melosa que había usado por teléfono. Todos dejaron de masticar y me miraron fijamente. Ryan sonreía como un cachorrito, la misma sonrisa con la que me suplicaba que le diera mis dulces cuando éramos niños. A Ryan y a Jessica se les sacaba el contrato de alquiler, continuó mi madre.
Y con toda esta situación en el país, el aumento de los precios, y a Ryan le recortaron las bonificaciones en el trabajo. Es imposible encontrar algo decente a un precio razonable. Sentí un nudo en el estómago. Sabía perfectamente a dónde quería llegar. Y pensamos, mi madre hizo una pausa dramática. Quizás podrían vivir contigo, temporalmente, por supuesto. Hasta que se recuperen. El silencio que se hizo fue tan denso que se podía oír volar una mosca. Todos me miraban expectantes. Ryan seguía sonriendo como un perrito apaleado. Suspiré. No. No quiero que nadie viva en mi casa. El rostro de mi madre se alargó. Chloe, pero no son extraños. Son tu hermano y su esposa. Lo entiendo, respondí con la mayor calma posible. Pero mi respuesta es no. Entonces Jessica decidió entrar en la batalla. Siempre supe que eras una egoísta miserable. La miré directamente a los ojos. Qué curioso. En la inauguración llamaste a mi casa, Cuchitril, y te negaste a venir. Y ahora estás dispuesta a vivir en él. Jessica se encogió de hombros con una sonrisa descarada. Bueno, si es gratis, se puede aguantar. Su descaro era increíble. Ryan activó su modo de hermanito desdichado. Chloe, por favor, entiende. Realmente tengo problemas. Me bajaron el sueldo un 20%. Y no me aprueban una hipoteca. Dirigí mi mirada a Jessica. ¿Quizás tu esposa debería buscar trabajo? En lugar de jugar a ser bloguera con 200 seguidores. Jessica se puso morada. ¿Cómo te atreves? Solo es una sugerencia, me encogí de hombros. Si andan cortos de dinero, lo lógico es que ambos adultos trabajen. Jessica se echó a llorar de forma teatral y salió corriendo de la mesa. Se la oía subir pisando fuerte hacia mi antigua habitación. ¿Estás contenta? Ryan se levantó de un salto. Eres una tonta, Chloe, y corrió a consolar a su esposa. Mis padres me miraban como si fuera una apestada. Terminé de comer lo más rápido que pude y me largué. Después de ese fiasco, se hizo el silencio. Total y absoluto. Nadie llamaba, nadie escribía, nadie invitaba. Era como si me hubieran borrado del registro familiar. Pasó un mes. Ni una palabra, ni invitaciones de mi madre para comer, ni los memes tontos de Ryan por mensaje. Nada. Sinceramente, me sentía bien. Nadie me machacaba, nadie me hacía sentir culpable. Disfrutaba de mi casa, invitaba a mis amigos, trabajaba en mi huerto. La vida era buena, pero un martes, todo se fue al diablo. Tenía una reunión programada con un cliente importante a las 2 de la tarde. Un proyecto serio, muy buen dinero. Pero a las 11:30, la clienta llamó y pidió posponerla por asuntos familiares. Decidí irme a casa. Recordé que había dejado allí unos bocetos importantes y, de todos modos, no tenía nada que hacer en la oficina. Llegué a casa cerca del mediodía, 3 horas antes de lo habitual. En la entrada había 2 coches, el Ford de mis padres y el Honda Civic de Ryan. Mi primer pensamiento fue que algo grave había pasado, pero entonces me habrían llamado, ¿no? Abrí la puerta con mi llave y me quedé helada. En el vestíbulo y la sala estaban los muebles de mi dormitorio, la cómoda, las mesitas de noche, incluso mis lámparas favoritas de IKEA. Desde arriba se oían voces. El corazón me empezó a latir con fuerza. Subí las escaleras, los ruidos venían de la habitación principal. Me detuve en la puerta, sin poder creer lo que veía. Mi madre daba órdenes. Mi padre estaba de pie en un rincón. Ryan sostenía una escalera de mano. Jessica brillaba como un trofeo recién pulido. Y 2 obreros con overoles, rodillos y brochas. Estaban pintando mis paredes. Mis paredes, cuyo color había tardado 3 semanas en elegir, mezclando tonos hasta conseguir el gris azulado perfecto. Las estaban pintando de rosa. De un maldito y tóxico color rosa. ¿Qué diablos está pasando aquí?, grité. Todos se quedaron paralizados. Los pintores me miraron con los rodillos en la mano. Mis padres pusieron cara de culpables.
Ryan palideció, pero Jessica siguió sonriendo. Ah, ya estás en casa. Decidimos darle una manita de gato a la habitación antes de nuestra mudanza. ¿A qué es un color precioso? Apenas podía contenerme. ¡Alto!, les grité a los pintores. Dejen de trabajar. Ahora mismo. Los hombres se miraron entre sí y bajaron los rodillos. Me volví hacia mi madre. ¿Te has vuelto loca? ¿Cómo entraron aquí? Mi madre sonrió como si nada. Cariño, tengo una llave. Somos una familia. Y sabíamos que en el fondo querías ayudar a Ryan y a Jessica. ¿Ayudar? Dije que no, clara y rotundamente. Sabíamos que cambiarías de opinión, intervino mi padre. Tú eres una buena chica, siempre haces lo correcto. ¿Lo correcto? ¿Irrumpir en la casa de alguien y destrozar la decoración? Fuera. Todos fuera ahora mismo. O llamo a la policía. Y empezó el drama. Mis padres me dieron un sermón sobre los valores familiares. Ryan gritaba que yo no entendía su situación. Jessica me insultaba. Los pintores, muy listos, recogieron rápidamente sus cosas y se fueron. Olieron que la cosa se iba a poner fea. No estoy bromeando, dije cuando se fueron los obreros. O se largan o llamo a una patrulla. Algo en mi voz los convenció. Uno por uno, se dirigieron a la salida, bajaron y se fueron. La puerta se cerró de un portazo. Me quedé sola en mi habitación destrozada. La mitad de las paredes de mi amado tono, la otra mitad de ese horrible rosa. Temblaba de rabia, pero tenía que actuar. Esas personas habían demostrado que no se detendrían ante nada. Primero llamé a Paul, el contratista que me hizo la renovación. Vive en el barrio de al lado. Paul, necesito cambiar todas las cerraduras urgentemente. Hoy mismo. Es una cuestión de vida o muerte. Mientras esperaba a Paul, fui corriendo a la tienda de bricolaje. Compré pintura, exactamente mi tono. Por suerte, había guardado el código. Paul llegó con un ayudante. Cambiaron las cerraduras de todo, la puerta principal, la puerta trasera, el garaje, incluso la del portón. El resto del día y la mitad de la noche estuve pintando yo misma. La furia es un gran motivador. A las 2 de la madrugada, la habitación volvía a ser mía, pero no pude dormir allí. Me mudé a la de invitados. Por la mañana, llamé a unos amigos para que me ayudaran a volver a meter los muebles. Y luego hice lo que debería haber hecho desde el principio. Llamé a una empresa de seguridad. Quiero el paquete completo, cámaras en todo el perímetro, sensores de movimiento, alarma en todas las puertas y ventanas. Y una aplicación en el móvil para monitorearlo todo a distancia. Vinieron ese mismo día. Unos profesionales. Para la noche, todo estaba instalado. Cámaras con visión de cada rincón del terreno, sensores en todas las entradas, un sistema conectado a una central de seguridad. Y lo más importante, todo en mi teléfono. Podía comprobar desde cualquier parte del mundo lo que pasaba en casa. Por primera vez en mucho tiempo, respiré tranquila. La casa estaba protegida, las cerraduras eran nuevas. Y si a alguien se le ocurría repetir la pesadilla rosa, habría pruebas. El sistema se pagó solo más rápido de lo que pensaba. Un par de días después, estaba en la oficina, terminando el proyecto de una casa de campo, cuando el teléfono empezó a vibrar como un loco. La aplicación de la alarma se volvió loca, movimiento detectado en la entrada principal. Intento de acceso no autorizado. Alarma. Forzamiento de cerradura. El corazón se me fue a los pies. Abrí el video de la cámara. Junto a mi puerta estaba Ryan. En la mano tenía una llave. La misma que le di a mi madre. Intentaba meterla en la cerradura, la giraba de un lado a otro. Obviamente, no encajaba, había cambiado todas las cerraduras. Ryan miró a su alrededor, comprobando que los vecinos no lo vieran. Luego fue a su coche y volvió con una palanca. Miraba la pantalla y no podía creer lo que veía. Mi propio hermano intentaba forzar la puerta de mi casa con una palanca.
La metió entre el marco y la puerta y empezó a hacer fuerza. La sirena se disparó. La alarma se activó. En la cámara, los reflectores empezaron a parpadear. Ryan saltó como si le hubieran echado agua hirviendo, soltó la palanca y corrió hacia su coche. Aceleró tan bruscamente que casi se lleva por delante el portón de los vecinos. Me quedé sentada, mirando la pantalla del teléfono. Una cosa son las discusiones familiares. Otra muy distinta es que tu hermano cometa un delito. Guardé el video y me fui directa a la comisaría. Quiero presentar una denuncia por intento de allanamiento de morada, le dije al oficial de guardia. Cuando le mostré el video, se lo tomaron en serio. En la grabación se veía todo con claridad, la cara de Ryan, el intento de abrir con la llave, la palanca. No había forma de negarlo. Presenté la denuncia y adjunté la grabación. Me dijeron que investigarían. Esa noche volví a casa con el corazón encogido. Sí, había hecho lo correcto. Pero, demonios, era mi hermano. Aunque, ¿qué clase de hermano es después de algo así? El sábado por la noche, el teléfono explotó. Mi madre gritaba tanto que el altavoz zumbaba. «Y Choe, ¿qué has hecho?» La policía vino a vernos. Se llevaron a Ryan. Dicen que presentaste una denuncia. Intentó forzar mi puerta con una palanca, mamá. Tengo el video. Retira la denuncia inmediatamente, chillaba ella. Es tu hermano. Quizás mi hermano no debería haber intentado entrar a mi casa con una palanca. Mi madre lloraba por teléfono, lamentándose de que estaba destruyendo a la familia, que era un monstruo, que había entregado a su propio hermano. Retiraré la denuncia, dije. Pero con condiciones. Me dejarán en paz para siempre. Sin visitas, sin intentos de meterme a esos dos en casa. Sin llamadas ni dramas. Ignorancia total. Sí, sí, lo que sea. Pero retira la denuncia. Después de colgar, el teléfono no paró. Mi padre, Ryan desde la comisaría, Jessica, todos llamaban y escribían, suplicando, prometiendo, jurando por sus madres. Chloe, perdóname, soy un idiota. No volverá a pasar. Solo ayúdame. Desapareceremos de tu vida, te lo juro. Solo retira la denuncia, por favor. No te molestaremos más. Lo prometemos. Les di una noche para que sudaran la gota gorda, y por la mañana fui a la comisaría y retiré la denuncia. A Ryan lo soltaron ese mismo día, no tendría antecedentes penales. Le dieron una buena reprimenda y lo dejaron ir, pero el susto que se llevó fue mayúsculo. ¿Y saben qué? Funcionó. Desde ese día, silencio. Nadie ha llamado, ni escrito, ni aparecido. Como si yo ya no existiera para ellos. Han pasado 6 meses de bendita tranquilidad. Sin escenas, sin manipulaciones, sin visita sorpresa. Podía vivir en paz, sabiendo que mi casa seguiría siendo mi casa. Ya empezaba a olvidar todo ese circo cuando me encontré en el supermercado con mi prima Megan. Siempre nos habíamos llevado bien, pero desde que empezó esta historia no nos habíamos visto. Y Choe se lanzó a abrazarme. Hace siglos que no te veía. ¿Cómo estás? Charlamos un rato sobre el trabajo, sobre la vida. Y luego pasó a las noticias familiares. ¿Oíste que Ryan y Jessica ahora viven con tus padres? Tía Lucy me dijo que Jessica está embarazada. Supongo que estarán contentos. ¿Embarazada? Bueno, eso explicaba muchas cosas. Sí, continuó Megan. Dicen que andan muy mal de dinero. A Ryan le bajaron el sueldo, no encuentra otro trabajo. Y ahora, un bebé. Megan negó con la cabeza. Es una lástima, la verdad, pero qué bueno que sus padres los ayudan. Yo asentía y murmuraba algo ininteligible. No quería meter a Megan en todos los detalles de nuestra telenovela familiar. De camino a casa, pensaba en sus palabras. Ryan y Jessica viviendo con mis padres. Jessica embarazada. Sin dinero. Y todos esos problemas los están resolviendo mis padres. ¿Sentía lástima por ellos?
Quizás un poco. Pero sobre todo sentía alivio. Esos no son mis problemas. No me toca a mí resolverlos. Tomé la decisión correcta al comprar la casa. La decisión correcta al renovarla como yo quería. Tomé la decisión correcta al negarme a acoger a unos gorrones. Y, desde luego, tomé la decisión correcta al instalar un sistema de seguridad y presentar una denuncia cuando mi hermano cruzó todos los límites. Mi casa sigue siendo maravillosa. Sigo adorando volver a ella cada noche. Estoy orgullosa de lo que he conseguido. Y no tengo ninguna obligación de compartirlo con nadie en contra de mi voluntad. Alguien dirá, egoísta, desalmada. ¿Y qué? No me importa. Me partí el lomo trabajando por esta casa. Tengo todo el derecho a protegerla. Mi familia tomó su decisión. Y yo, la mía. No tengo por qué resolver sus problemas solo porque compartimos genes. Me defendí a mí misma y a mi propiedad de gente que decidió que les debía algo, y lo volvería a hacer sin dudarlo. A veces tienes que elegirte a ti misma, aunque duela, aunque te llamen egoísta, aunque signifique perder a la familia que creías importante. Porque algunas personas solo ven tu bondad como una debilidad. Y la única forma de lidiar con ellas es establecer límites claros y estar dispuesto a defenderlos a cualquier precio. Mi nombre es Isabella. Tengo 32 años y trabajo como abogada en un prestigioso bufete de la ciudad. Mi vida dio un giro dramático hace 6 meses, justo cuando debería haber estado viviendo uno de los momentos más felices de mi vida. Todo comenzó cuando me casé con Miguel hace 5 años. Desde el principio, mi suegra Carmen nunca me aceptó. Según ella, yo no era lo suficientemente buena para su hijo porque venía de una familia humilde y había tenido que trabajar desde joven para pagar mis estudios de derecho. Una verdadera dama de sociedad no trabaja, solía decir con desdén durante las cenas familiares. Las mujeres de nuestra familia se dedican a sus hogares y a organizar eventos sociales. Pero yo amaba mi trabajo y Miguel parecía apoyarme, o al menos eso creía. Lo que no sabía era que mi suegra había estado manipulando a mi esposo desde el principio, susurrándole al oído que yo era una cazafortunas que solo estaba interesada en el estatus social de su familia. A pesar de las tensiones, logré mantener la paz durante años. Incluso cuando decidimos comprar nuestra primera casa, insistí en pagar la mitad con mis ahorros y el bono que había recibido en el trabajo. La casa era hermosa, un lugar perfecto para formar una familia. Cuando quedé embarazada hace 9 meses, pensé que las cosas mejorarían. Carmen fingió estar emocionada frente a todos, pero en privado me dijo, espero que al menos sepas criar a un hijo apropiadamente, considerando tu origen. El embarazo fue difícil. Tuve que guardar reposo durante los últimos 3 meses, lo que significó trabajar desde casa. Mi suegra aprovechó esta situación para pasar más tiempo en nuestra casa, supuestamente para ayudar, pero en realidad vigilaba cada uno de mis movimientos. Un día, mientras revisaba algunos documentos del trabajo, Carmen entró en mi habitación sin llamar. ¿Todavía trabajando? ¿No te das cuenta de que podrías estar dañando a mi nieto?, dijo con ese tono condescendiente que tanto la caracterizaba. Carmen, estoy perfectamente capacitada para manejar mi embarazo y mi trabajo, respondí tratando de mantener la calma. Miguel está preocupado, ¿sabes? Me dijo que últimamente estás muy estresada y alterada. No es bueno para el bebé. Esa fue la primera señal de que algo andaba mal. Miguel nunca me había dicho que estuviera preocupado. De hecho, siempre me había apoyado en seguir trabajando desde casa. Las cosas empeoraron cuando entré en labor de parto 3 semanas antes de lo previsto. Fue una noche caótica. Miguel estaba en un viaje de negocios y no contestaba el teléfono. Tuve que llamar a mi mejor amiga, Laura, para que me llevara al hospital. ¿Dónde está Miguel?, preguntó la enfermera mientras me registraba. Está en camino, mentí, todavía esperando que contestara mis llamadas. Pasaron las horas y Miguel seguía sin aparecer. Laura se quedó conmigo todo el tiempo, sosteniendo mi mano durante las contracciones. Entonces, justo cuando los médicos decidieron que necesitaría una cesárea de emergencia, apareció Carmen. Oh, querida, qué desconsiderada eres. ¿Por qué no me llamaste primero a mí?, exclamó dramáticamente frente a todo el personal médico. Señora, necesitamos que salga. Vamos a preparar a la paciente para cirugía,
intervino una enfermera. Soy su suegra. Tengo todo el derecho a estar aquí, protestó Carmen. Lo último que recuerdo antes de que me llevaran al quirófano fue ver a Carmen discutiendo con el personal médico y a Laura tratando de calmar la situación. La cesárea fue exitosa y di a luz a una hermosa niña a la que llamé Sofía. Cuando desperté de la anestesia, esperaba ver a Miguel a mi lado, pero solo estaba Laura. ¿Dónde está mi esposo?, pregunté, todavía aturdida. Laura dudó antes de responder. Isabella, hay algo que debes saber. He estado tratando de contactar a Miguel todo el día. Finalmente respondió hace una hora. Está en Las Vegas. ¿Las Vegas? ¿Qué hace en Las Vegas? Se suponía que estaba en un viaje de negocios en Chicago. Está con sus padres. Aparentemente, Carmen organizó unas vacaciones familiares de última hora. No podía creerlo. Mi esposo estaba de vacaciones mientras yo daba a luz a nuestra hija. Pero eso solo fue el comienzo de mi pesadilla. Durante los siguientes 3 días en el hospital, ni Miguel ni su familia se dignaron a aparecer. Solo recibí un frío mensaje de texto: mamá dice que estás en buenas manos. Volveremos pronto. Lo que no sabía era que mientras yo estaba en el hospital, recuperándome de la cirugía y cuidando a nuestra recién nacida, Carmen y Miguel estaban ocupados con algo mucho más siniestro. Laura se quedó conmigo todo el tiempo, ayudándome con Sofía y manejando las llamadas del trabajo. Fue ella quien primero notó que algo extraño estaba pasando cuando vio un camión de mudanzas frente a mi casa mientras iba a buscar algunas cosas para mí. Isabella, dijo con voz temblorosa cuando regresó al hospital. Hay algo que necesitas ver. Me mostró fotos en su teléfono. Había trabajadores sacando todos los muebles de mi casa. En una de las fotos, se podía ver claramente a Carmen dirigiendo todo el proceso, con una sonrisa triunfal en su rostro. Esto no puede ser legal, dije, tratando de mantener la compostura mientras amamantaba a Sofía. La casa está a mi nombre también. No pueden venderla sin mi consentimiento. Pero Carmen había pensado en todo. O al menos, eso creía ella. He llamado a algunos contactos, dijo Laura, quien también era abogada. Aparentemente, Miguel firmó un poder notarial antes de irse a Las Vegas, dando a su madre autoridad para manejar todas las propiedades familiares durante su ausencia. Pero eso no incluye mi casa, insistí. Yo pagué la mitad. Laura me miró con preocupación. Isabella, creo que deberías prepararte para lo peor. He oído rumores de que ya tienen un comprador. Justo entonces, recibí un mensaje de Carmen. Querida, ya que estás tan ocupada con el bebé, me tomé la libertad de ayudarles a ti y a Miguel a simplificar sus vidas. La casa era demasiado grande para una familia que apenas comienza. No te preocupes, ya encontraremos un lugar más apropiado para ti. Mi mundo se derrumbaba mientras sostenía a mi pequeña hija en mis brazos. Pero lo que Carmen y Miguel no sabían era que yo tenía unas bajo la manga. Un detalle crucial que habían pasado por alto en su prisa por deshacerse de mí. El día que me dieron de alta del hospital, Laura insistió en que me quedara en su casa. Pero yo tenía otros planes. Vamos a mi casa, le dije mientras acomodaba a Sofía en su asiento de auto. Isabella, ¿estás segura? Después de todo lo que ha pasado. Confía en mí, respondí con una calma que sorprendió incluso a mí misma. Cuando llegamos, tal como esperaba, Miguel y Carmen estaban allí, supervisando los últimos detalles de la mudanza. La casa estaba casi vacía, excepto por algunas cajas y muebles que quedaban por sacar. Oh, mira quién decidió aparecer, exclamó Carmen con falsa dulzura. Justo a tiempo para despedirte de la casa. Ya sabes, encontramos un comprador maravilloso que pagó un precio excepcional. Miguel estaba parado junto a ella, evitando mi mirada. Ni siquiera se acercó a ver a su hija. ¿No vas a conocer a tu hija, Miguel?, pregunté, sosteniendo a Sofía. Él finalmente me miró, pero sus ojos estaban fríos, distantes. Mamá tiene razón, Isabella. Esta casa es demasiado para nosotros ahora. Además, con el bebé, deberías dejar de trabajar y mudarte a un lugar más modesto. ¿Y dónde sugieres que vivamos?, pregunté, manteniendo mi voz controlada. Carmen intervino con una sonrisa maliciosa. Bueno, querida, Miguel y yo pensamos que podrías quedarte con tus padres por un tiempo. Ya sabes, hasta que te estabilices. Fue entonces cuando saqué mi teléfono y marqué un número.
¿Qué haces?, preguntó Miguel, repentinamente nervioso. Llamando a la policía, respondí tranquilamente. Después de todo, están intentando vender una propiedad ilegalmente. Carmen se rió. ¿Ilegalmente? Querida, tenemos un poder notarial. Todo es perfectamente legal. Ah, ¿te refieres a este poder notarial? Saqué una carpeta de mi bolso y la abrí, revelando los documentos. El que solo cubre las propiedades a nombre de Miguel, ¿verdad? La sonrisa de Carmen vaciló. Exactamente. Esta casa es una propiedad familiar. En realidad, no lo es, intervino Laura, sacando otro conjunto de documentos. Como abogada del bufete que manejó la compra, puedo confirmar que esta casa está registrada únicamente a nombre de Isabella. El color abandonó el rostro de Carmen. ¿Qué? Imposible. Miguel, ¿qué significa esto? Miguel parecía tan sorprendido como su madre. Pero cuando firmamos los papeles, lo interrumpí. Estabas demasiado ocupado presumiendo con tus amigos sobre tu nueva casa como para leer los documentos correctamente. Insististe en que tu nombre estuviera en el título, pero nunca verificaste si realmente se añadió. Esto es un engaño, gritó Carmen. Has estado planeando esto desde el principio. No, Carmen. Solo me aseguré de proteger mis intereses, especialmente después de que intentaras convencer a Miguel de que firmáramos un acuerdo prenupcial 3 días antes de la boda. Los trabajadores de la mudanza se habían detenido, observando la escena con incomodidad. Señores, dijo Laura, dirigiéndose a ellos, les sugiero que detengan la mudanza inmediatamente. Están participando en un desalojo ilegal. No los escuchen, ordenó Carmen. Sigan trabajando. Si continúan, advertí, serán cómplices de un delito. Ya he presentado una denuncia formal esta mañana. Los trabajadores comenzaron a devolver las cajas que habían cargado al camión. Miguel, haz algo, exigió Carmen. Pero Miguel estaba paralizado, finalmente comprendiendo la magnitud de sus acciones. Isabella, comenzó, su voz temblando, ¿podemos hablar de esto? Oh, definitivamente vamos a hablar, respondí. Pero no aquí y no ahora. Mi abogado se pondrá en contacto contigo mañana. ¿Tu abogado?, preguntó, palideciendo. Sí. Ya que estás tan ansioso por separar nuestros bienes, creo que es hora de hacer oficial nuestra separación. Laura, ¿podrías darle los papeles? Laura sacó un sobre de su maletín y se lo entregó a Miguel. Documentos de divorcio, explicó. Y una orden de restricción temporal, considerando los recientes intentos de desalojo ilegal. Carmen agarró los papeles y los revisó frenéticamente. Esto es ridículo. No puedes echarnos así. En realidad, sí puedo. Esta es mi casa, y ustedes están invadiendo mi propiedad. Tienen exactamente 1 hora para irse, o la policía los escoltará fuera. ¿Y qué hay del dinero del comprador?, preguntó Miguel, su voz apenas un susurro. Oh, ¿te refieres al depósito que ya recibiste?, sonreí. Eso será un tema interesante para discutir en la corte. Estoy segura de que al juez le encantará saber cómo intentaste vender una propiedad que no te pertenecía mientras yo estaba en el hospital dando a luz a tu hija. Carmen comenzó a gritar y amenazar, pero sus palabras fueron interrumpidas por el sonido de sirenas acercándose. Ah, parece que la policía llegó antes de lo esperado, comenté. Les sugerí que vinieran a esta hora, considerando que tenían evidencia de un intento de fraude inmobiliario. Los siguientes minutos fueron caóticos. Carmen gritaba mientras los oficiales verificaban los documentos y tomaban declaraciones. Miguel alternaba entre suplicar perdón y seguir las instrucciones frenéticas de su madre. Mientras tanto, Sofía dormía pacíficamente en mis brazos, ajena al drama que se desarrollaba a su alrededor. ¿Estás segura de que quieres quedarte aquí esta noche?, preguntó Laura después de que la policía escoltó a Miguel y Carmen fuera de la propiedad. Completamente segura, respondí. Esta es mi casa, y nadie va a echarnos de aquí. Lo que no sabía en ese momento era que Carmen no se daría por vencida tan fácilmente. Su siguiente movimiento sería aún más despiadado, y pondría a prueba no solo mi determinación, sino también mi carrera y mi reputación. La paz duró exactamente 3 días. Estaba en mi oficina, preparando mi regreso al trabajo después de la licencia de maternidad, cuando mi secretaria entró corriendo.
Isabella, tienes que ver esto, dijo, entregándome su tablet. Era un artículo en el periódico local, destacada abogada acusada de fraude y manipulación. Mi foto estaba en primera plana, junto con detalles filtrados sobre cómo supuestamente había engañado a mi esposo para obtener la propiedad de nuestra casa. Mi teléfono comenzó a sonar. Era John, uno de los socios principales del bufete. Isabella, necesito verte en mi oficina. Ahora. Cuando entré, los 5 socios principales estaban sentados alrededor de la mesa de conferencias. El artículo del periódico estaba proyectado en la pantalla. Explícate, dijo John, su voz grave. Les conté todo, el embarazo, la traición, el intento de desalojo ilegal. Mostré los documentos legales y las pruebas que había recopilado. El artículo es obra de mi suegra, concluí. Está intentando destruir mi reputación. Los socios intercambiaron miradas. Isabella, dijo Sara, la única mujer entre los socios, entendemos tu situación personal, pero esto podría afectar seriamente la reputación del bufete. Démosle una semana de licencia adicional, sugirió otro socio. Hasta que esto se calme. No, respondí firmemente. Eso es exactamente lo que Carmen quiere. Si me escondo ahora, parecerá que tengo algo que ocultar. ¿Qué sugieres entonces?, preguntó John. Déjenme manejar esto. Les prometo que para el final de la semana, no solo se habrá aclarado todo, sino que ganaremos más clientes de los que podríamos perder. Después de una tensa discusión, accedieron. Tenía 5 días para resolver la situación. Esa noche, mientras alimentaba a Sofía, recibí una llamada de un número desconocido. ¿Isabella? Era Miguel. Mamá se ha vuelto loca. Está contactando a todos nuestros conocidos, difundiendo mentiras sobre ti. Dice que usaste tus conexiones en el bufete para falsificar los documentos de la casa. ¿Y tú qué piensas, Miguel? Hubo un largo silencio. Yo sé que no es verdad. Recuerdo el día que firmamos los papeles. Ni siquiera los leí completamente porque confiaba en ti. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que fui un idiota. Dejé que mamá controlara toda mi vida, incluso mi matrimonio. Cuando nació Sofía, debí haber estado allí. Sí, debiste haberlo estado. ¿Hay alguna posibilidad? No, Miguel. No hay vuelta atrás. Pero puedes hacer lo correcto ahora. Al día siguiente, organicé una conferencia de prensa. Los periodistas llenaron la sala de conferencias del bufete, esperando más drama y escándalo. En lugar de eso, les di una lección magistral sobre derecho familiar y ética profesional. Presenté cada documento, cada prueba, cada detalle legal con precisión quirúrgica. Miguel estaba allí, confirmando mi versión de los hechos y admitiendo su negligencia. Como bufete, concluí, nos especializamos en proteger los derechos de nuestros clientes. Como abogada, apliqué ese mismo principio a mi vida personal. Cada documento, cada transacción, fue completamente legal y ética. Si alguien sugiere lo contrario, los invito a revisar los registros públicos. La historia cambió rápidamente. De ser la villana manipuladora, me convertí en un ejemplo de profesionalismo y preparación legal. El bufete recibió docenas de llamadas de mujeres que querían asesoría sobre cómo proteger sus bienes en el matrimonio. Carmen no se dio por vencida fácilmente. Intentó presentar una demanda por fraude, pero fue desestimada rápidamente cuando el juez revisó las evidencias. Luego intentó usar sus conexiones sociales para boicotear al bufete, pero eso solo nos trajo más publicidad positiva. El golpe final llegó cuando los clientes de su empresa de bienes raíces comenzaron a investigar sus prácticas después de que se hiciera público su intento de venta ilegal de mi casa. La investigación reveló años de transacciones cuestionables y manipulación de documentos. ¿Sabes qué es lo irónico?, me dijo Laura mientras celebrábamos el cierre exitoso de mi divorcio 6 meses después. Si Carmen no hubiera intentado quitarte la casa, nadie habría investigado sus negocios. Sofía, que ahora tenía 7 meses, jugaba felizmente en mi regazo. Miguel había acordado un régimen de visitas supervisadas y pagaba una generosa pensión alimenticia. Más importante aún, había comenzado terapia para manejar su codependencia con su madre. Carmen perdió su licencia de bienes raíces y la mayoría de sus contactos sociales. La última vez que supe de ella, se había mudado a otro estado para empezar de nuevo.
El bufete me nombró socia junior, citando mi manejo profesional de la crisis como ejemplo de excelencia legal. ¿Y qué hay de la casa?, preguntó uno de nuestros pasantes durante una sesión de orientación. Todavía vivo allí, respondí con una sonrisa. Pero ahora tiene un nuevo propósito. He convertido una parte en una guardería para los empleados del bufete. Resulta que muchas profesionales necesitan apoyo para equilibrar su carrera y su familia. La historia de cómo defendí mi casa se convirtió en un caso de estudio en la Facultad de Derecho local. Los estudiantes aprenden sobre la importancia de leer cada documento y proteger los derechos legales. Pero para mí, la lección más importante fue sobre el poder de mantenerse firme frente a la intimidación. Carmen pensó que podía aprovecharse de mi momento más vulnerable, pero no contaba con que yo había aprendido a protegerme mucho antes de que ella entrara en mi vida. Sofía está creciendo en un hogar lleno de amor y fuerza. Cuando sea mayor, le contaré esta historia no como una de traición y venganza, sino como una de preparación y dignidad. Le enseñaré que el verdadero poder no está en intentar controlar a otros, sino en saber protegerse a uno mismo y a los que amas. Y en cuanto a la casa, bueno, cada vez que miro sus paredes, recuerdo que a veces el mejor regalo que puedes darte a ti mismo es la previsión de proteger tu futuro, incluso cuando otros intentan arrebatártelo.